amigos, ¿cómo están? El tema que yo les voy a explicar es iure in re aliena, pero nos vamos a centrar en los derechos reales de goce sobre la cosa ajena. Hay que tener en cuenta de manera general que iure in re alieno, que son los derechos sobre la cosa ajena, se dividen en dos partes, en los derechos de goce y los derechos de garantía. Entonces, los derechos de goce son los que tienen más divisiones y son en los que hoy nos vamos a centrar más específicamente en dos, que sería la servidumbre y el usufructo. Aparte de estos también está el usus habitatio, que también se conoce como habitación, operae ius in agro, que es el derecho en la agricultura, el infitiusis y las superficies. Y los derechos de garantía, lo vamos a ver también a grosso modo de manera general, son la prenda y la hipoteca. Inicialmente, la servidumbre. La servidumbre, ¿qué es? Para explicarlo, lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginen que acá es un pequeño poblado de una aldea romana. Entonces, acá hay unas casas, de este lado es imposible pasar. Y aquí hay otro predio, que es un predio gigante. Las personas de estas casas necesitan pasar de alguna manera para poder llegar al río, teniendo en cuenta que el río es una red pública, es decir, una cosa pública que le pertenece a todos. Por ende, a pesar de que el río tal vez está más de este lado, no le pertenece al dueño de este fondo. Entonces, ¿en qué consiste la servidumbre? Las personas que necesitan pasar establecen un acuerdo, supongamos los propietarios de acá, con el de este punto, con el de este predio, para que les abra como un camino, supongamos acá, para ellos poder pasar y obtener este recurso, que hay que tener en cuenta que es una red pública. Esto que está aquí, este caminito que abren, pasa a llamarse una servidumbre. Entonces, ¿en qué consiste ahora la servidumbre? Podemos entenderla como un derecho real que establece que tú puedes utilizar de manera ilimitada algo que le pertenece a otra persona, es decir, una cosa ajena, pero la estás utilizando para un beneficio que no es como lucrativo ni nada. Entonces, ahora bien, ¿cómo se pasan a llamar estas personas dueños de los quienes solicitaron la servidumbre y el dueño del predio que dio la servidumbre? Son los dos actores principales de la servidumbre, el fundo sirviente y el fundo dominante. El fundo sirviente es este, porque es el que pasa a servir para que las personas puedan pasar de un lado a otro. Y el fundo dominante es este de acá. Ahora bien, la servidumbre tiene dos tipos. Uno es sobre los predios rústicos y el otro es sobre los predios urbanos. La diferencia entre la una y el otro es que los predios urbanos resuelven más problemas como tipo de compartimiento de luz, de acueducto, entre otros. Del mismo modo, hay que tener en cuenta cuáles son los principios de la servidumbre. El primer principio es que el dueño del fundo dominante y el dueño del fundo sirviente y el fundo dominante deben ser distintas personas. O sea, no puedes como ser tú dueño de esto y hacer una servidumbre. Al contrario, deben ser personas diferentes. El otro principio es que los predios deben ser vecinos, es decir, yo no le puedo solicitar una servidumbre al vecino que vive a 500 cuadras de mi casa. Y el tercer principio es que la servidumbre es un derecho invisible que no puede extinguirse. Hay que tener en cuenta sobre la servidumbre tres aspectos fundamentales. El primero es sobre cómo se constituye, el segundo, cómo se defiende y el tercero, cómo se extingue. Inicialmente, sobre la constitución de la servidumbre, ¿en qué consiste? Hay diferentes maneras de constituirla. La primera es mancipatio, in recessio usucapio, pero hay que tener en cuenta que usucapio es más bien una forma de adquisición, la alegada vindicatorio y por dedute servitium. Ahora bien, ¿cómo defiendo la servidumbre si por ejemplo el dueño del predio no me está dejando utilizarla, no me está dejando pasar por ahí? La primera es vindicatio servitutis, que es el que tú vas a interponer este recurso en caso de que el dueño del predio no te deje pasar por ahí. Novi operaris nuntatio, que es aquel cuando defiendes porque de alguna manera el predio sirviente se está afectando. Y la protección interdital. Ahora, el tercer punto es la extinción, es decir, cómo desaparece la servidumbre.
El primero es por confusión, luego por renuncia, luego por non-usus, que es cuando se deja de utilizar la servidumbre por un largo periodo de tiempo, pero de manera injustificada. Luego, por desaparición de las utilidades de servicio, es decir, supongamos que hubo un desastre natural y la servidumbre por la cual la persona pasaba para llegar a otro lugar desapareció por el desastre natural. El segundo derecho real de goce sobre la cosa ajena que vamos a estudiar es el usufructo. Hay que tener en cuenta que este consiste en como yo te presto algo que me pertenece, pero con la condición de que tú no puedes alterar la sustancia de aquello que te acabé de prestar. Eso es como lo que deben tener en cuenta del usufructo, que es sin alterar la sustancia de la cosa que te están prestando. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo prestar a ti como usufructuario y como usufructante? Son las cosas no consumibles y los muebles e inmuebles. Por ejemplo, en las cosas no consumibles se dice como yo no te puedo prestar a ti mi paquete de dulces, porque lo más posible es que tú te los vayas a comer y le vayas a cambiar la esencia de los dulces, porque los dulces son consumibles. Entonces, ya sabemos, no podemos como prestar las cosas que son alimentos, las cosas que se pueden gastar. Y ahora los muebles inmuebles, es decir, como yo te puedo prestar mi laptop, pero ya sabes, no le puedes hacer, si te la entregué sin virus, me la devuelves sin virus. Yo te puedo entregar mi casa, pero si te la entregué pintada de blanco, tú me la vas a devolver pintada de blanco. Ahora bien, ¿en qué consiste el contenido del usufructo? El primero es el uso y el disfrute de la cosa que te están prestando. Porque si yo te voy a prestar mi casa, listo, ¿cierto? No es como vas a estar allí y solo me la vas a cuidar y ya, porque eso no sería en realidad un usufructo, sería más bien como un favor que te estoy pidiendo, una responsabilidad que te estoy delegando. Pero si en cambio tú la disfrutas de que llevas a tu familia, de que pasan tiempo allí, lo que sea, pero sin alterar su esencia, entonces es un usufructo. El segundo es no se puede alterar la esencia. El tercero es sobre la esclavitud, porque los esclavos también podían, como eran considerados cosas, también podían ser el objeto de un usufructo. Entonces, sobre este hay que tener en cuenta que los esclavos en usufructo se adquieren sin que haya una negociación necesariamente. Y el tercero es que tú debes mantener esas cosas, es decir, no puedes hacer como que me las robaron, no te la voy a devolver porque la perdí. No, tú tienes que mantener esas cosas que están en usufructo. Ahora, la temporalidad consiste en que el usufructo tú lo podías tener hasta que muriera la persona que te prestó a ti la cosa o hasta caer en capitis diminutio. También es importante saber cómo se constituye el usufructo. Hay 4 vías. La primera es el legado vindicatorio. El tercero es por adjudicado judicial in iure divisorio. El tercero es por iure cessio y finalmente por deductio usus fructus. Sobre la extinción es importante saber que hay también 4 vías. La primera es por renuncia, luego por destrucción o porque la cosa la transformaron o la cambiaron. También por non-usus, que es de 1 a 2 años. Si yo durante 2 años no utilicé esa cosa, pues ya se extinguió el usufructo. Y también por capitis diminutio, si cae, pero en este caso el usufructuario. Finalmente, es importante también saber sobre el usufructo, que tiene unas características de carácter personal, son 3. La primera consiste en que se establece en beneficio de la persona, es decir, tú como que no me vas, yo no te voy a prestar a ti una pistola para que tú te mates, porque eso no sería en beneficio. La segunda característica es que termina cuando el usufructuario fallece o cae en capitis diminutio. Y la tercera es cuando el usufructo es intransmitible, es decir, si yo te presto mi casa, sigamos con este ejemplo, yo te la di a ti, tú no le vas a cambiar esa cosa, vas a disfrutarla, todo eso, no la puedes, ahora se la va a prestar a mi hermano. No, porque el contrato, la obligación la establecimos tú y yo.
Bueno, ahora los próximos derechos reales de goce sobre la cosa ajena que vamos a ver será como de manera muy general. Es simplemente como para que sepamos en qué consiste. Usos. Consiste en que tú puedes utilizar aquello que te están prestando, pero no puedes obtener frutos de ellos. Supongamos, si a mí me están prestando un carro, yo no me voy a poner a cobrarle a todas las personas que yo suba en ese carro para obtener dinero, porque no puedo obtener ningún fruto de aquello que me están prestando. Luego, el superficie es que yo puedo utilizar lo que me están prestando, pero por muy largo tiempo, casi que como que sin límites. Habitatio es que si a mí me están prestando una casa, yo puedo utilizar, me puedo apropiar de los frutos que me están dejando, pero no puedo hacer transacciones con ellos. Es decir, no, si yo vivo en una casa y que me acabaron de prestar y hay unos frutos que me están dando, supongamos en este caso unos mangos, no puedo con esos mangos venderlos. Como, ay, tengo 1500 mangos que cayeron en la mañana, no me voy a ir a la plaza a venderlos a 50.000 pesos, sino que antes los puedo como regalar o hacer muchas comidas, lo que sea. Posteriormente, el operare serviturum significa que tú puedes utilizar los esclavos ajenos y como de alguna manera disfrutarlos. El infitibusis es como el que más tiene contenido de estos. Consiste en que a mí por tener un fondo cada año yo debo pagar un dinero, que se llama canon. Luego, por este fondo, yo puedo hipotecarlo, transmitirlo, enajenarlo o incluso puedo establecer una servidumbre. Ahora hagamos como un repaso general de lo que ya hemos visto para poder introducir bien el último tema que hace falta. Entonces, iure in re aliena significa los derechos sobre la cosa ajena, pero en este caso nos estamos centrando en los derechos reales de goce, debido a que los derechos reales sobre la cosa ajena se dividen en dos, en los de goce y en los de garantía. En este caso estudiamos a fondo la servidumbre y el usufructo y vimos de manera general en qué consistía el usus, el habitatio, el operare, el infiteusus, la superficie. Y ahora vamos a ver en qué consisten los derechos reales sobre la cosa ajena, pero sobre la garantía y la hipoteca. Para continuar, ahora la prenda y la hipoteca. La prenda y la hipoteca son muy parecidas, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. La primera consiste en que una persona va y le pide dinero prestado a otra. Supongamos, Juanita fue a donde su amigo Tulio a que le prestara un dinero para resolver cualquier problema que se le haya presentado. Pero a cambio de eso, ella le dice, yo como garantía de que te voy a devolver ese dinero, te voy a dejar, pueden ser bienes muebles o inmuebles. Puede ser como mi escapulario, mi camándula que es de oro, mi vestido de Oscar de la Renta, mi reloj que es el más caro de todo el mundo, o te puedo dejar mi predio que es una finquita con unos animalitos y unos arbolitos. Y ahora la hipoteca es que Juanita va donde su amigo Tulio, le dice, Tulio, necesito que me ayudes, estoy en ese súper problema, necesito 59.000 pesos. Y él le dice, listo, yo te los presto. Pero luego han pasado 50.000 años y Juanita no se ha pronunciado a devolverle la plata a su amigo. Entonces él le dice, bueno, la garantía era tu casa, ¿cierto? Entonces ya han pasado 59.000 años, tú no me has pagado, entonces yo esa casa que te pertenece a ti, te la voy a quitar y ahora es mía. Amigos, muchísimas gracias por haber mirado este video, espero que les haya quedado resuelto algunas dudas, que hayan entendido unos temas y si tienen alguna pregunta, lo que sea, pueden comunicarse conmigo y yo con muchísimo gusto se las voy a resolver. Éxitos en el parcial.